La Constitución mexicana de 1917 está por cumplir su primer centenario. Es una Constitución longeva que, sin embargo, ha tenido un número muy importante de reformas. Poco más de 600 reformas, de las cuales la mayor parte se han dado en los últimos 40 años. En realidad, se trata de la misma, pero es también una Constitución diferente. Si contrastamos el contenido de la Constitución original, aquella que aprobaron los constituyentes en 1917, respecto del texto actual de la Constitución, podremos constatar que ha cambiado profunda y radicalmente, como también lo ha hecho el país y la sociedad mexicana. En buena medida, tenemos una nueva Constitución que, respetando su origen y respetando el sentido original de la Constitución 17, se ha transformado, se ha modificado y hoy responde mejor a las condiciones del país. ¿En qué ha cambiado la Constitución? En sus tres partes fundamentales. La primera, tenemos una Constitución que incorpora hoy las concepciones más avanzadas en materia de derechos fundamentales. Las reformas de 2011 a la Constitución incorporan a ella todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano y establecen como primera obligación de toda autoridad en México proteger, garantizar, respetar, promover los derechos humanos. Los derechos humanos se constituyen como la piedra angular del sistema constitucional y el sentido mismo del Estado y de las funciones de la autoridad. El segundo tema donde ha tenido transformaciones sustantivas nuestra Constitución es en el sistema de división de poderes. Respetando la división tradicional en poderes ejecutivo, legislativo y judicial, hoy el legislativo y el judicial, auténticos poderes que ejercen cabalmente sus funciones constitucionales, se han sumado también los organismos con autonomía constitucional y un sistema electoral que asegura y promueve la pluralidad política en el país. Hoy la configuración, el diseño, la arquitectura de la división de poderes, tanto entre poderes como entre las entidades federativas y la federación, incluyendo los municipios, tiene una configuración muy diferente a aquella que tenía la Constitución en 17. Finalmente, las funciones normativas de la Constitución también se han reforzado y, sobre todo, se ha construido un sistema de defensa de la Constitución mucho más sólido, mucho más robusto, potente. Hoy, a través del amparo por un lado, pero por el otro, a través de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la creación de un tribunal constitucional que es hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos un sistema que garantice la vigencia de la Constitución y le dé la posibilidad de renovar su sentido continuamente. Considerando todos estos elementos, conviene destacar que el conjunto de reformas que ha tenido la Constitución, cada una de ellas en su propia lógica, nos han generado, sin embargo, un texto que resulta de difícil acceso aún para los especialistas. Convendría quizás por ello hacer un ejercicio de reescritura de la Constitución que permita darle coherencia al texto, que permita facilitar su lectura y que los mexicanos contemos entonces con un texto que sea asequible, fácil, legible, en el que podamos identificar los derechos y sepamos cómo se construye y cómo funciona el Estado mexicano. Conviene recordar que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha hecho ya un ejercicio en esta tónica, en que sin modificar los contenidos, los pactos que contiene la Constitución, nos permitiría tener un texto de mucha mayor calidad y claridad. Mucho se ha discutido si conviene o no tener una nueva Constitución. En mi opinión, ya tenemos una nueva Constitución. Lo que tenemos que hacer hoy es celebrar este centenario no como una mirada al pasado, sino cómo le damos vigencia a este proyecto constitucional que tenemos hoy y que plantea un horizonte promisorio, pero que va a implicar un compromiso
de todos y cada uno de los mexicanos para hacerlo realidad.